Hola, mi nombre es Karen Velázquez, soy profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En esta ocasión te hablaré de los métodos de investigación. Nuestro objetivo es identificar las características de los distintos métodos de investigación, a fin de seleccionar el que más se adecue a nuestro estudio u objeto de estudio. Comenzaremos por definir qué es el método. Este término hace referencia a un plan, estrategia, camino o procedimiento para obtener la información que se desea, a fin de responder al planteamiento del problema de una investigación. Por lo general, los métodos de investigación se clasifican en dos grandes tipos o grupos, el experimental y el no experimental. Existen otros métodos de investigación también importantes, tales como el científico, el inductivo, el deductivo, el comparativo, el histórico, entre otros. Pero en esta ocasión revisaremos únicamente el experimental y el no experimental. El método experimental es el estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dentro de una situación de control para el investigador. Un ejemplo del método experimental sería investigar cómo el teletrabajo disminuye el estrés en los empleados, donde el teletrabajo representa la variable independiente o la supuesta causa y el estrés la variable dependiente o el supuesto efecto. La variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. En este caso, manipular se refiere a hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. Por su parte, la variable dependiente no se manipula, sino que se mide. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. En el ejemplo, a un grupo de empleados se le dará la oportunidad de trabajar desde casa y a otro grupo de empleados no. Al primero, al que trabajará desde casa, se le conoce como grupo experimental, y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina grupo de control. Después, se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en lo que respecta a sus niveles de estrés. Otra opción sería hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Continuando con el ejemplo, podríamos tener un grupo de empleados al que se le permita trabajar desde casa una vez por semana. Otro grupo al que se le permita trabajar desde casa 3 veces por semana. Y finalmente, un grupo al que no se le permita trabajar desde casa. Desde luego, hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto provocado por un meteorito sobre un planeta, pues el estímulo es imposible de manipular. ¿Quién puede enviar un meteorito a cierta velocidad para que choque con un planeta? Tampoco podemos experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas. Por ejemplo, experimentar en seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución. Ahora hablaremos de los métodos no experimentales. Los métodos no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. La clasificación del método no experimental se define por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos. Con base en esta premisa, tenemos dos tipos de métodos no experimentales. Uno, los métodos de investigación transeccionales o transversales, y dos, los métodos longitudinales. Los métodos de investigación transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Es como tomar una fotografía de algo que sucede. A su vez, los métodos transaccionales se dividen en exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Mientras te explico a qué se refiere cada uno de ellos, en la pantalla podrás observar ejemplos de temas que podríamos investigar utilizando estos métodos. En el método transaccional exploratorio, se realiza una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Además, constituyen el preámbulo de otros métodos, no experimentales y experimentales. El método transaccional descriptivo indaga la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. El método correlacional causal describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto. Veamos ahora en qué consiste el segundo tipo de métodos no experimentales, los denominados longitudinales. Los métodos longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Los métodos longitudinales se dividen en métodos de tendencia, de evolución de grupo y diseños de panel. Los métodos de tendencia y de evolución de grupo monitorean cambios en una población o subpoblación a través del tiempo, usando una serie de muestras que abarcan a diferentes participantes en cada ocasión. Pero, en los primeros, la población es la misma, y en los segundos, se toma como universo a los sobrevivientes de la población. Finalmente, en el método de diseño de panel, toda una población o grupo es seguido a través del tiempo. Seguramente te estarás preguntando, ¿y entonces, cuál de los métodos es mejor? La respuesta es, todos son útiles. El tipo de método a elegir está condicionado por el enfoque seleccionado, el problema a investigar, el contexto que rodea la investigación, los alcances del estudio y las hipótesis formuladas. Espero que el contenido de este video te sea de utilidad. Hasta pronto.